Buenas noches, un placer, perdón, todavía sigo con Viva Rapela, un placer darle la bienvenida a Conversando con Humberto. Esta noche tenemos un tema muy conspicuo, podemos decir. Déjenme acotejarme un poco porque estoy viendo algo aquí detrás de mí. Estoy temporalmente en esta esquinita que espero pronto poder moverme a otra ubicación dentro del apartamento de mi hijo. Bien, el asunto es el siguiente. Hoy vamos a hablar acerca del pensamiento crítico. Maribel Cadet, muy bienvenida, un placer saludarte. Dime si me escucho bien. El pensamiento crítico es un tema que está faltando. O sea, que ya no pensamos de esa manera. Muchas gracias, Maribel. 14 años cumplo de casado con mi esposa Odette Matos. Muchas gracias, Maribel Cadet, por la felicitación. Ahora, con el permiso de todos ustedes, vamos a orar para darle inicio a este programa y ponerlo en las manos de Dios. Señor y Dios, gracias por la bendición de conocerte, por la bendición de la vida. Permíteme acercarme a ti confiadamente, como dijo Pablo, a través de Jesucristo, y que este programa sea dirigido por ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Muchas gracias, Maribel. Miren qué pasa. Nosotros vivimos en una época donde hay mucha información. Pero mucha información. Y sin embargo, pocas veces la gente había pensado tan poco, investigado tan poco. Y la gente había sido tan fácilmente manipulable desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista emocional. Está toda la información disponible online y en libros y donde usted quiera. Y sin embargo la gente es más manipulable que nunca. Y es más manipulable emocionalmente y conceptualmente que nunca antes. Entonces hay una sustitución, podemos llamarle silenciosa. Hemos cambiado el esfuerzo deliberado del pensamiento crítico, de analizar, de pensar, de investigar, de profundizar, y lo hemos sometido a lo que es la consigna. Es más cómodo, caer en la consigna, ya no hay que pensar, no hay que hacer ningún esfuerzo. Entonces, el pensamiento crítico, que es de lo que estamos hablando en esta noche, no ha muerto por falta de capacidad, sino por la pereza cognitiva, la pereza de investigar, la pereza de profundizar. Y el diseño tecnológico también nos lleva a no pensar. La gente que está conectada todo el tiempo en TikTok no está pensando. Pero aquí en Occidente, la gente que ve TikTok no está pensando. La gente que ve el equivalente chino de TikTok sí está pensando, sí está analizando. Entonces hay una mecánica en eso. El cerebro busca ahorrar energía. El cerebro consume mucha energía, mucha azúcar, mucha glucosa. El cerebro consume energía. Entonces, el entorno digital que estamos viviendo ahora premia la velocidad sobre la rigurosidad. O sea, quiere darte respuestas rápidas y tú las aceptas y lo dejas así. Pero una verdad compleja requiere tiempo, requiere datos, requiere contextualizar. Hay que contextualizar bien lo que se dice, y sobre todo, el pensamiento crítico requiere también tolerar la contradicción. Tú no siempre tienes la razón, yo no todo el tiempo tengo la razón. Entonces vivimos en esa complejidad. No siempre tenemos la razón. Entonces, pero sin embargo, eso es pensamiento crítico. La consigna, el eslogan, las citas rápidas que se dan, con 2 líneas de texto ya tú tienes una certeza empaquetada en menos de 1 minuto, en 15 segundos, 2 líneas de texto. Tú no tienes que pensar. Tú, Stephanie Lundi, bienvenida. Un placer saludarte por aquí. Saludo a mi hermano y amigo y guía, tu esposo Bernabé Lundi III. O sea, una certeza empaquetada en 15 segundos o 2 líneas de texto
no exige pensar, sino reacciona. Entonces hemos pasado de ser ciudadanos que analizan la realidad, que cuando leen el periódico, oyen la noticia en la radio, o la ven en televisión, la ven en la computadora, que analizaban, ¿será verdad esto? Déjame buscar por aquí a ver qué dicen, por aquí, por allá. Entonces pasamos a ser consumidores de relatos que defienden un dogma. Hay una función que mucha gente me asignó, que yo rechacé, sigo rechazando, y voy a rechazar mientras haya aliento de vida en mí. Hay gente que me mandan videos que consiguen en YouTube, en donde sea, para que yo les diga si eso es verdad o eso es mentira. Yo no voy a asumir esa responsabilidad. Hay gente que yo entiendo que sí, que necesita que se le ayude, y yo lo hago. Cristóbal Veras, bienvenida, un placer. Hay gente que no necesita que se les ayude, entonces esa persona sí, yo investigo y les digo. Pero hay gente que son consumidores netos de falsedades y les gustan las falsedades y las disfrutan porque los emocionan, los despiertan, entonces ellos asumen que eso es verdad. Esa gente no están utilizando el pensamiento crítico, asumen que lo que se les da, es la verdad. Feliz noche, Cristobalina. Antes de avanzar, vamos entonces a definir qué es pensamiento crítico, porque es posible que yo esté hablando y no esté explicando bien las cosas. Entonces, el pensamiento crítico en su forma más rigurosa es análisis forense. O sea, no es una opinión, no es intuición educada, no es ver los dos lados por cortesía retórica. Es el mismo método que se aplica en un tribunal de instrucción. Entonces, se examina la evidencia disponible. La evidencia disponible, no el testimonio, la evidencia disponible. Se contrasta con lo que se está diciendo. Antes que el veredicto, se examina la evidencia. Se identifica la evidencia que ha sido probada, que sostiene una afirmación. Y cada hecho se trata como evidencia pericial, que debe resistir el contrainterrogatorio. Feliz. Muchas gracias, suegra Sofía Luciano. Muchas gracias. Amén, así sea. Entonces se llega a una conclusión, aunque esa conclusión no esté a mi favor, yo estoy buscando la verdad en los hechos. Yo analizo los hechos, las evidencias. Eso yo busco, la evidencia. El forense no defiende a un cliente, sino que instruye un expediente. Busca, Norma, qué bien, qué placer saludarte, bienvenida. Entonces, por eso el pensamiento crítico no pregunta, ¿de qué lado yo estoy? No, el pensamiento crítico no pregunta eso. El pensamiento crítico lo que dice es, ¿qué sostiene realmente esta afirmación? O sea, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuáles son las bases para sostener esto que se está diciendo? Y ahí yo cojo cuerda, porque yo estoy amigo de mucha gente que no le importa para nada la evidencia ni el planteamiento científico, sino que viven lanzando falsedades a todo lo que da como si fueran verdad, porque ellos decidieron creerlo. Entonces me la mandan a mí, a papá. No. Entonces, el pensamiento crítico es lento, exige cadena de la custodia intelectual de los hechos. Y por eso la gente no lo quiere practicar, casi nadie lo practica porque es más fácil creer y me olvidé de eso. La mayoría prefiere el veredicto sin un juicio, sin un análisis, sin buscar evidencia, sin sostener eso. Hey, muchas gracias, Norma. Feliz aniversario, amados de Jehová, Oded Mato, Humberto Cristian Pérez. Muchas gracias. El relato o la consigna, que es todo lo contrario al pensamiento crítico, es un paquete cerrado de significado. No tiene evidencia, no tiene nada que lo sostenga. No, o sea, se hereda, se adopta, se contagia por pertenencia a un grupo. Yo recuerdo hace unos meses, estaba en una casa de visita y entonces alguien me dijo que me muestra unas imágenes de lo que es el proyecto 2030, el programa de Naciones Unidas. Me lo envía. Y me lo envía y tiene
totalmente diferente a lo que dice el programa verdadero, el programa original, el de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, me dice, usted no conoce eso. Entonces yo le dije, yo conozco el verdadero, este es falso, porque esto no dice lo que dice, y creo que se lo busqué en internet y se lo presenté, y dije, eso es falso lo que usted me está presentando. El problema severo con esto es que, gracias a Dios, uno estudia. Rodney, te veo por ahí, un placer, si eres tú que llegaste. Entonces, el relato o la consigna no se construye con evidencia. Se hereda, se adopta o se contagia a un grupo. Entonces, hey, yo sabía que tú habías llegado, Rodney. Su función no es describir la realidad con precisión, sino que lo que señala es la lealtad tribal y la emoción de forma inmediata. Un relato no se refuta con datos, porque no fue construido con datos. Mira que hay algo importante. Yo estoy tratando de construir en este programa. Hey, Noé Corniel, ¿cómo tú estás? Un placer saludarte. Vi tu foto con tus hijos. Realmente me agradó ver tu foto con tus hijos, Noé. Qué bien me sentí. Miren, ¿cuál es el tipo de gente? Este no es un programa de multitudes. Nunca va a ser un programa de multitudes. Este es un programa para formar gente que piensa, que analiza, que profundiza. Ustedes vieron mi programa de anoche acerca de cómo nació, hey, muchas gracias, Noé, cómo nació la derecha cristiana, la derecha religiosa en Estados Unidos. Antes de eso vimos el programa donde refutamos el asunto de la unión de Iglesia y el Estado que algunos adventistas del séptimo día están promoviendo. Pero este programa lo que trata es crear gente que tenga pensamiento crítico. Pensamiento crítico. El relato se construye con dos líneas. Entonces fue construido para sentirse correcto al instante. Usted siente que tiene razón, que eso es verdad. Usted no investigó, usted no analizó si es verdad lo que le están diciendo. Pero usted siente que eso es verdad. Y usted se va por ahí. Ven. Si usted es de la gente que piensa de esa manera, no, yo creo que es verdad, aunque no tenga evidencia. Entonces, déjeme decirle algo que me perjudica a mí, pero se lo tengo que decir. Este no es su programa. Conversando con Humberto, este programa no es para usted. Porque yo lo voy a aburrir con datos, con hechos, con información. Margarita Jiménez, mi hermana, yo voy a estar un par de meses en Santo Domingo. Así que si me invita otra vez a predicar allá en La Romana, yo voy con mi mujer. Ya sabe. Pero el primer sábado de julio ya está cogido. Entonces, este programa es para eso. Para los cristianos que creen en la Biblia, que buscan evidencia bíblica, que se sostienen ahí, en el espíritu de profecía, en la historia. Eso es así que nosotros tenemos que vivir. Dicen en el conflicto de los siglos que todo lo que pueda ser removido lo será. Y si usted no se afincó, no se asentó en la verdad bíblica, en la verdad del espíritu de profecía, en la verdad histórica, cuando vengan los grandes engaños que ya comenzaron y se han llevado muchísima gente, aunque esté sentado en los bancos de la iglesia, usted también se va a ir. Entonces, la distinción es simple. Si una afirmación puede sobrevivir intacta, sin importar qué evidencia aparezca, no pasó por el expediente, es consigna disfrazada de veredicto. O sea, lo que yo diga, usted lo puede buscar en la historia, en la Biblia, en el espíritu de profecía. Y si usted me demuestra que yo estoy equivocado, yo le doy la razón. Porque lo mío no es consigna. Entonces, una advertencia sobre el método. Esto aplica para los hechos, las cosas que han sucedido, para la historia. Sin embargo, no resuelve la parte normativa. No la resuelve, porque puede ser que normativamente nosotros tengamos dos verdades que se contraponen. Por ejemplo, en el tema migratorio. ¿Tiene un país derecho a controlar la inmigración en su país? Sí la tiene. ¿Tiene la gente a salir de un país en guerra, con dificultad, para buscar una mejor vida para él y para su familia? También. Entonces ahí nosotros tenemos dos verdades, dos certezas que se contraponen. Entonces ya ahí no son los hechos, no es forense. Ahí es la disciplina
que tiene que aplicarse con honestidad para saber cómo resolvemos esa tensión entre dos verdades que se contraponen o que pueden no contraponerse. Entonces, el mecanismo del eslogan, eso es verdades de trinchera, de barricada. Tú no tienes que presentar estadísticas ni nada, tú te fajas a decir. Y como la gente está excitada, la gente se va por ahí. Entonces, hay tres ventajas evolutivas y mediáticas por el cual la consigna, el eslogan, le está ganando la batalla al pensamiento crítico. En primer lugar, la gente no quiere pensar. Dámelo todo empaquetado y yo te lo acepto. La primacía de la emoción. El eslogan, hey, gracias mi amor, el eslogan no apela a la lógica formal. Apela a la indignación, al miedo o al sentido de pertenencia. Eso es lo que mueve el eslogan. Por eso la gente se va con el eslogan. Por eso. Los británicos están pasando trabajo económico. ¿Por qué? Porque se llevaron todas las mentiras que le dijeron para el Brexit hace 10 años. Y están sufriendo las consecuencias. Pero lo peor de los británicos no es eso. Lo peor es que el político Farage, el político, que uno de los que lo metió en el lío del Brexit, es el principal candidato a gobernar. ¿Por qué? Porque él sigue hablando de lo mismo y le echa la culpa a otros. Pero él es el responsable en más de un 50% del lío. Los otros se apartaron avergonzados de lo que habían hecho porque la población lo sacó del medio. Pero él sigue y la gente le sigue escuchando. Entonces, una vez que la emoción se activa, la razón no actúa como juez imparcial. La razón no te dice, vamos a evaluar esto. Sino, lo que hace es que actúa como un abogado defensor que lo justifica lo que ya se decidió hacer. Eso es lo que pasa ahí. Entonces, otra cosa es que reduce la complejidad. Reduce la complejidad. El relato contemporáneo divide al mundo en un binario absoluto. Los buenos contra los malos. Opresores contra oprimidos. ¿Cómo es que se dice? Que es muy famoso ahora. Bueno, está bien, se me olvidó. En este esquema, el matiz es visto como debilidad o peor aún, como traición. Ah, no, que son colonialistas. Son colonialistas. Mentira, eso no tiene que ver. Analiza. De hecho, déjeme decirle, por mucho tiempo, la gente atacó a España. Los acusó de haber acabado con todos los indios, todo ese tipo de cosas. Ahora los historiadores serios están investigando y se dan cuenta de que la reina Isabel I, Isabel la Católica, dictó leyes, órdenes de que no maltrataran a los indios, que los indios no eran esclavos, los indios eran ciudadanos de su reino. Y cuando se analiza todo, la gente se da cuenta de que realmente España construyó hospitales, construyó universidades. Busquen las colonias británicas, o las colonias holandesas, o las colonias francesas. No es lo mismo. Los españoles totalmente diferentes. Entonces, también está el refugio de la tribu. Adoptar la consigna del grupo proporciona seguridad, pertenencia. Tú eres parte de algo. Y sin embargo, cuando tú disientes, disentir, dudar o proponer una lectura intermedia, exige coraje intelectual. Entonces, vamos a analizar un caso solamente. Vamos a analizar. Ustedes recuerdan cuando en octubre del 23 y en adelante arrancó de nuevo la guerra entre Israel y Hamas. ¿Cuál era la consigna de todos los que salían a la calle a protestar? Desde el río hasta el mar. Eso era lo que la gente decía. Y cuando yo preguntaba, o todavía pregunto, ¿qué tú quieres decir con eso? Entonces la gente decía, queremos libertad, queremos justicia, queremos igualdad. En el contexto de la Franja de Gaza, eso es lo que la gente pedía. Libertad, justicia e igualdad. Usted se ha sentado a meditar en eso. No vamos a hablar acerca de lo que sería Medio Oriente sin Israel, que es algo que mucha gente no está pensando.
medio occidente, nosotros, los Estados Unidos, Europa, Japón, ¿qué le digo? Australia, Corea del Sur, todo lo que es occidente, necesita a Israel ahí donde está en Medio Oriente. Si Irán logra borrar a Israel del mapa, entonces Occidente va a sufrir y mucho, mucho. Pero eso no es el tema de esta noche, eso lo vamos a discutir otro día. Vamos a analizar la consigna desde el río hasta el mar. Vamos con el primer cortocircuito. El eslogan describe una aspiración legítima y universal, o sea, los derechos humanos, la soberanía del pueblo palestino, todo eso. Sin embargo, la masa propensa a la consigna adopta automáticamente el concepto de que jamás es el vehículo para conseguir todo eso. Se guayaron, eso no es así. El pensamiento crítico obliga a mirar los hechos. Cuando Hamás llegó a controlar a Gaza en el año 2007, canceló los procesos democráticos. Persigue sistemáticamente a la disidencia política. El que se opone a Hamás lo fusilan. Ejecuta a todos los opositores y suprime los derechos de las mujeres y de las minorías LGBT, todo ese tipo de cosas, bajo un régimen teocrático de partido único. Mientras Hamás dirija a Gaza, no va a haber ningún tipo de las libertades que los que salieron a la calle a decir desde el río hasta el mar están procurando. Va a ser imposible hacer eso. Y sin embargo, la gente grita desde el río hasta el mar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los...? Israel tiene 9, casi 10 millones de habitantes. De eso, más de 2 millones son árabes. Hay 7 millones de judíos ahí. Si desde el río hasta el mar se cumple, ¿qué va a pasar con esos 7 millones de judíos? ¿Los van a matar o los van a tirar otra vez como estaban antes rodando por el mundo para que todos los regímenes autoritarios y dictatoriales le cojan con hacer otro holocausto? ¿Qué va a pasar? O sea, la gente no se sienta a pensar, no analiza la realidad. Y este programa, por eso yo digo que es para la gente que piensa. O sea, la consigna abraza la liberación que propone Hamás, que es falso, no va a haber liberación para nadie. El pensamiento crítico desnuda la realidad del autoritarismo de Hamás, que fusila, que deja a los civiles fuera mientras ellos se esconden en los túneles. O sea, provocan a Israel para que Israel ataque. Ellos se esconden en los túneles y dejan a los civiles afuera para que sean los que reciban el golpe de la represalia israelí. Para entonces decir que Israel los está matando. Hay un término muy dominicano para este tipo de personas, como lo es Hamás, pero yo no lo voy a decir, aunque lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo voy a decir. Segundo cortocircuito, el pensamiento de la trinchera. La cultura de la consigna prohíbe sostener dos ideas complejas a la vez. El relato dice que si se denuncia el bloqueo o la ocupación, se debe callar ante la tiranía de la facción gobernante. O sea, los agentes de Hamás son santos varones, gente bien de verdad, van directo al cielo. Eso es mentira, eso es mentira. Pero el mismo mecanismo me obliga a mí a decir que realmente a Israel se le ha ido la mano en el ataque. Yo entiendo la dinámica, entiendo la retórica de los judíos, del gobierno, porque están luchando una guerra existencial. Ellos no son una amenaza, exactamente. Rory, ni siquiera como conejillo de India, porque como conejillo de India tú tienes un propósito poderoso hacia futuro de sanidad y cosas así. Los utilizan como carne de cañón para entonces decir que los están masacrando, pero son ellos que los ponen en esa situación. Entonces, yo no puedo negar que también la gente de los gazatíes, la gente que vive en Gaza, tienen derechos, pero tienen al gobierno que ellos quisieron. Entonces, el eslogan nos dice cómo debemos sentirnos con respecto a una bandera. El pensamiento crítico nos obliga a auditar cómo viven los seres humanos debajo de esa bandera. O sea, Hamás, cómo viven los palestinos bajo el gobierno de Hamás o de Hamás. Entonces nosotros tenemos que pensar así, sin importar de qué lado esté. Es como el cortocircuito de la frontera dominicana.
ciertamente que es un problema serio. La República Dominicana es un país de unos 11 millones de personas. Está la versión soberanista, la causa es legítima, ningún Estado del mundo está obligado a disolver su capacidad institucional, su identidad cultural o su soberanía territorial frente a una presión migratoria que excede su capacidad de absorción. La República Dominicana no puede absorber toda la población de Haití, ni tampoco puede convertirse en un solo Estado, porque las culturas son completamente diferentes. Me acuerdo de una canción de Ana Belén y Víctor, o de Víctor no. Tengo que hacer muchas cosas al mismo tiempo para que toda mi mente venga, pero lo cantan ellos también. Abre la muralla, cierra la muralla, o ven con todo lo bueno que traiga tu cultura, no con todo lo malo. Entonces, Haití vive un periodo sombrío, ha tenido varios, pero está viviendo un periodo sombrío. El Estado no tiene monopolio de la fuerza, no puede proveer salud, no puede proveer educación. Hay muchísimas cosas que están sucediendo. Y eso es la realidad. Está la corrupción de las autoridades dominicanas migratorias que le arrestan a los obreros haitianos para quitarle cuarto, para robarle 15, 10 mil pesos, te meten en la camiona y luego te cobran ahí, tú tienes que pagar para que no te manden para el otro lado de la frontera. Del otro lado de la frontera nadie quiere vivir para allá. ¿Por qué? Porque las pandillas, la miseria, todas las cosas que están sucediendo, aunque muchas veces las quieren presentar como cosas sencillas. Pero al mismo tiempo tenemos otra verdad incómoda, que es que la República Dominicana tiene recursos limitados. Entonces, el pensamiento crítico exige distinguir entre defender la frontera, pero no exige fabricar apátridas, como hace la sentencia 168.13. Entonces usted tiene que asumir su responsabilidad. Usted los dejó venir, los dejó quedarse, nacieron ahí, fueron a la escuela dominicana, hablan español, no tienen a nadie en Haití. Entonces usted no puede venir a decir, no son, que se vayan. No. Entonces, el pensamiento crítico te hace ver la situación. Entonces hay una versión soberanista y una versión humanitaria. La humanitaria es, que vengan todos, los derechos humanos, tienen que venir todos, vamos a hacer un solo país. El dominicano se niega a ser negro. A ver, yo hablo español. Mi abuelo materno era español. Entonces, yo soy una versión española. Es como decía Mocedades, yo soy de la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea. Eso es lo que yo soy. Yo soy descendiente. Yo no soy ni siquiera latinoamericano, yo soy hispanoamericano. Entonces, tú no puedes exigir fronteras abiertas sin condición, que es exigirle a un Estado pequeño que cargue solo con el fracaso estatal del vecino. Entonces tú tienes que pensar todo eso. Entonces yo no tengo una solución, pero por lo menos yo entiendo las dos cosas. Entonces yo no puedo decir sáquenlos, porque sáquenlos significa problemas humanitarios y sáquenlos significa problemas económicos severos para República Dominicana. Entonces, por eso yo no creo en los nacionalistas. Los nacionalistas no señalan a los que les cobran dinero, a aquellos inmigrantes haitianos que ellos detienen, los meten en la camiona y los extorsionan. O me da 10,000 o 15,000 pesos o no te suelto. Lo estoy diciendo antes de que comience el mes siguiente, porque con el nuevo Código Penal me van a meter preso. Entonces, nosotros tenemos que aprender a analizar, a profundizar. O sea, este es un programa que está tratando de crear gente que piense, que analice. Si usted quiere emoción y esto hay que hacer, que esto y que lo otro, este no es su programa. Yo prefiero tener 15 gente, como mi hermano Eliezer Pérez, que siempre está aquí, como Maribel Cadet,
como los Amar de los Villamán, que siempre están aquí. Yo prefiero tener ese chin de gente. Entonces, perder el pensamiento crítico ante el relato no es un problema ni estético ni puramente académico. Es una amenaza directa a la libertad individual. Quien renuncia a su capacidad, Iván Villamil, mi hermano querido, bienvenido. Quien renuncia a su capacidad de juzgar la realidad por sí mismo, entrega la llave de su conciencia al mejor postor de la propaganda. La gente que está sufriendo inmensamente por ello. Entonces, nosotros tenemos que resistirnos a hacerle frente al imperio de las frases cortas. Entonces, tenemos que enfrentar eso. ¿Con qué? Con datos. Entonces, ni algoritmo de la masa, ni nada de eso. Vamos a la verdad. Entonces, la resistencia a eso vendrá de individuos que decidan recuperar tres disciplinas fundamentales. La pausa antes de reaccionar. Hey, Ildelice, es placer tenerte por aquí. La pausa antes de reaccionar. La genealogía que busca de dónde viene cada relato. ¿Qué es lo que usted me quiere decir? ¿De dónde quién que está diciendo eso? Y la fortaleza para soportar la intemperie y la soledad de no tener una respuesta simple para un mundo complejo. O también, como yo dije que yo no creo en eso, entonces me abandonan, me dejan solo. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir así. Entonces la consigna puede haber conquistado la superficie ruidosa del debate público, pero la rigurosidad y la autonomía sigue siendo el refugio único para los espíritus libres, como yo. Eso no es así, yo no creo en eso. Pues entonces, para afuera me voy, si ese es el precio. Ojalá que ustedes estén dispuestos a pagarlo también y a usar su cerebro todo el tiempo, a investigar, porque hay mucha información, más que nunca, información disponible. Gracias por haber venido y perdonen la perorata. Que Dios les bendiga.